conceptos generales y muchas ya las habíamos visto en clases anteriores que fueron, o sea, como la parte introductoria para que podamos entender un poquito las cosas básicas de radiología, pero esas cosas también tocan en este módulo y por eso la vamos a ver. Va a ser un poquito más ligero el día de hoy. Vamos a empezar hablando sobre la historia de la radiología. Qué frío. Y estos son tres elementos que forman parte esencial de la historia de la radiología. Röntgen, que fue quien descubrió los rayos X, Ana Berta, que era su esposa y fue a quien utilizaron como modelo para la realización de la primera radiografía. Y esta es la primera radiografía de la historia, conocida también como la mano de Berta, que es una radiografía con un anillo en su cuarto dedo. Se conoce como la mano de Berta y es la primera radiografía en la historia. Ahí lo tengo como modo, ¿qué fue lo que hice? Vamos a ver. Tengo que devolverme, perdón. Entonces, el 8 de noviembre se toma como la fecha exacta del descubrimiento de los rayos X, se fue en 1895, 8 de noviembre de 1895. Entonces, en días pasados se celebró el Día Mundial de la Radiología. Entonces, ese mismo día se toma como referencia para la celebración del día de todos los profesionales que tienen que ver con la radiología. Con el hallazgo de este haceluz, que era capaz de atravesar la materia, nació el diagnóstico médico por imágenes y que mejoró considerablemente el ejercicio de la medicina. Este es el protagonista de este hallazgo, Wilhelm Conrad Röntgen, que su descubrimiento fue 8 de noviembre de 1895, con la radiografía de la mano de su esposa, se llamaba Ana Berta Röntgen. En 1901, Röntgen recibe el Premio Nobel en Física, también con decoraciones de la Real Sociedad de Londres, del Instituto Franklin en Filadelfia y de la Academia Americana de Ciencias en la Universidad de Columbia. Ana Berta, Ana Berta era la esposa de Röntgen, con su anillo flotando en un dedo. Es la primera imagen radiográfica que se conoce. Se dice que, por ejemplo, Ana Berta era mayor que Röntgen y muchas personas especulan. Ella era mayor que él y de una condición económica menor a la de él. Entonces se dice como que él realmente se casó con ella para usarla como conejillo de India. Aunque, bueno, son especulaciones al final. Otro personaje importante es Marie Curie. En la historia de la radiología, ella, su aporte, ella descubre tanto el radio como el polonio y recibe premios Nobel por estos descubrimientos. Dentro de la radiología, el aporte que ella viene a realizar es que ella crea durante las primeras máquinas portátiles de rayos X que fueron utilizadas en la Primera Guerra Mundial en los frentes de batalla. ¿Cómo contribuyó a esto? Eso contribuyó a poder clasificar los heridos en función de la gravedad de las heridas. Y ahí se decidía a quién se debía trasladar a un centro y a quién se podía tratar en el mismo campo de batalla según la gravedad de las heridas, porque con la radiografía tú podías saber si había un hueso roto, el compromiso vascular y todo eso. Y en función de eso tú podías hacer triaje de los heridos. Entonces, con ese aporte, la mortalidad de los soldados disminuyó considerablemente. Otro personaje importante es Gottfried Hounsfield.
Su nombre se inmortalizó con la escala de Hounsfield, que es la medida cuantitativa de la radiodensidad que se utiliza en la tomografía. Entonces, en tomografía, cuando nosotros queremos saber la naturaleza de una lesión, de una sustancia, se mide la densidad de esa estructura y dependiendo de la densidad que tenga, entonces nosotros podemos decir de qué se trata esa estructura. Por ejemplo, está la escala de Hounsfield que va desde el menos hasta el más, en donde, por ejemplo, si está por debajo por debajo de cero, por ejemplo, desde -1 hasta -20, por ejemplo, estamos hablando 20, 40, estamos hablando de densidad grasa. Si sube de los 50 hasta los 1000 y pico, entonces eso es densidad aire. Cuando pasamos al otro lado de la escala, desde, por ejemplo, 1 hasta 30 es densidad agua, o sea, que esa estructura, la densidad que tiene es agua y por tanto corresponde a agua. Si está entre los 50 y los 70 es sangre. Si está por encima de 100, entonces eso es hueso. Entonces, con esa escala nosotros podemos saber de qué se trata o cuál es el componente de una lesión o de una estructura a través de la escala de Hounsfield, y eso se lo debemos a Godfrey Hounsfield. Repetimos que el 8 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Radiología y ahí se engloban todos los profesionales que tengan que ver con el ejercicio de la radiología. Como concepto, la radiología es una especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes técnicas o agendas. Estos pueden ser rayos X, ultrasonido y campos magnéticos, y de utilizar esas imágenes para el diagnóstico y pronóstico y tratamiento de esas enfermedades. Anteriormente solo se utilizaban los rayos X, ya también utilizamos campos magnéticos y ultrasonido. Además aunque el término más utilizado es la radiología, también se puede conocer como radiodiagnósticos o diagnósticos por imagen. Este cambio o uso de otros nombres viene porque inicialmente solo se utilizaba rayos X para la generación de imágenes. La generación de imágenes, pero por eso se llamaba solo radiología. Entonces, cuando entran otras modalidades diagnósticas como la sonografía, que utiliza el sonido para la generación de imágenes, y la resonancia, que usa el campo magnético o imanes para la generación de imágenes, entonces como que el término radiología ya no era tan adecuado para englobar todo lo que eran las imágenes médicas, pero de igual forma el más aceptado de todos sigue siendo radiología. La radiología también se subclasifica en especialidades. Entonces, la radiología es como radiología general, es como si fuese medicina general, y dentro de la radiología hay otras subclasificaciones que serían como las especialidades dentro de la especialidad de radiología. Va desde neuroradiología, radiología de cabeza y cuello, radiología torácica, cardíaca, abdominal, gastrointestinal, radiología de mama, radiología vascular, así como hay especialidades médicas, hay especialidades en radiología. El radiólogo es el médico que ha completado una formación de posgrado e interpreta las imágenes médicas, comunica esos hallazgos a otros médicos mediante un informe y utiliza la imagen para realizar procedimientos médicos mínimamente invasivos. Entonces, el informe que realiza el radiólogo es para el médico, no es para el paciente. Bien. Otro elemento que entra en las imágenes médicas es el licenciado en imágenes médicas. Dentro de esa clasificación, de ese oficio, está
O sea, hay especialidades o, bueno, sí, se le puede llamar especialidad o grados de formación más bien. Está el licenciado en imágenes médicas que se estudia a nivel universitario, el técnico superior en imágenes y el tecnólogo en imágenes médicas. Entonces, el tecnólogo radiólogo es este profesional sanitario que es especialmente formado, utiliza tecnología y técnicas de posicionamiento para producir imágenes médicas que va a interpretar el radiólogo. Entonces, muchas veces se confunde, por ejemplo, muchas personas entienden que obviamente no dentro del mundo médico, que el radiólogo no estudia medicina o confunden que el radiólogo hace las imágenes. El radiólogo, a excepción de la sonografía o los procedimientos invasivos, el radiólogo no hace imágenes. El radiólogo interpreta las imágenes. El profesional encargado de hacer las imágenes es el licenciado en imágenes o el técnico superior en imágenes o el tecnólogo en superior en imágenes, que también necesita una formación especial, porque manejar los equipos no es solamente darle a una tecla y encender el equipo. O sea, tiene que tener también una formación importante para poder hacer la radiografía, saber qué técnica va a utilizar, saber qué secuencias va a usar, saber qué posiciones va a usar. Esta es la evolución que nosotros hemos tenido, sobre todo en rayos X, desde la primera radiografía hasta las radiografías que utilizamos en el presente. Fíjense la evolución que hemos tenido desde la mano de Berta hasta la radiografía que podemos tener en este momento. Los rayos X se generan dentro de un tubo, y ese es el tubo de rayos X. Entonces, dentro del rayos X hay una serie de fenómenos que se da entre electrones y neutrones para la formación de rayos X. Entonces, ese tubo está cubierto por una capa de plomo que no permite que los rayos X salgan, sino más bien por un solo punto en donde nosotros vamos a enfocar al paciente, y es la ventana de los rayos X. Y a través de ese punto, solo de ese punto, va a salir la formación de esos rayos X. Los rayos X tienen diferentes propiedades. Ellos son capaces de atravesar el cuerpo humano, van a producir radiación secundaria de los cuerpos que atraviesan. El haz de rayos X sufre cierto grado de debilitamiento en el curso de su travesía, lo que nos quiere decir que la intensidad del rayos X que sale del tubo no es la misma que llega al paciente. Provoca iluminación de las sales minerales, que era y provoca ennegrecimiento de las emulsiones fotográficas, que era la propiedad que se utilizaba cuando se revelaban las imágenes en cuarto oscuro, cuando se utilizaban líquidos reveladores para las imágenes. Ya eso no se utiliza. Lo que se utiliza son impresoras para eso, porque ya todo es digital en casi todos los sitios. Comporta ionización del gas que atraviesa, se propaga en línea recta y en todas las direcciones. Tienen efectos biológicos, que es lo que se utiliza en radioterapia, y la formación de la imagen se basa en nociones de geométrica simple. En cuanto a la radiografía torácica, que eso era lo que decías que ya habíamos visto, vamos a tener las 5 densidades radiográficas básicas. Eso lo tenemos que manejar sí o sí para nosotros poder hablar de radiología. Vamos desde la radiolucidez hasta la radioopacidad, desde lo más negro hasta lo más blanco, ¿verdad? Entonces, desde lo más radiolúcido hasta lo más radioopaco, vamos desde la densidad aire, densidad grasa, densidad agua, densidad hueso y densidad metal. Entonces, la densidad aire, sabemos que la vamos a tener a nivel del pulmón, las vías aéreas y a nivel de las asas intestinales. Eso de forma a nivel luminal, ¿verdad? Eso de forma normal, porque cualquiera de esas densidades puede estar en cualquier sitio de forma patológica.
La densidad grasa, que es todavía radiolúcido, pero con un tono mucho menor que la densidad aire. Entonces, la densidad grasa, tejido celular subcutáneo, donde, entre un órgano y otro, formando esas almohadillas grasas. A nivel intermuscular también puede aparecer la densidad grasa. Ay, perdón. La densidad agua, ya aquí va, es radio opaco, entra la radio opacidad, pero con un tono mayor a la densidad grasa, pero con tonos menores a la densidad hueso. Entonces, la densidad agua la vamos a ver. A nivel de todas las vísceras sólidas va a tener densidad agua. También va a tener los grandes vasos, los músculos van a tener densidad agua. Seguimos con la densidad hueso, radiopaco también. Entonces, ya esa no hay que explicarla, ¿verdad? Porque todos los huesos van a tener densidad hueso. Y si es a nivel patológico, todo lo que sea calcificado, ya sea la litiasis a cualquier nivel, van a tener densidad hueso. Y esas son las 4 densidades que podemos tener de forma natural en el cuerpo. Y por último, la densidad metal, que es una radiopacidad mucho más brillante que la densidad hueso. Y esa, no esa ya como cuerpo extraño sí se puede encontrar a nivel del cuerpo. Entonces recuerden que va desde la radiolucidez hasta la radioopacidad. Radiolucidez y radioopacidad no son densidades. Bien, las densidades son estas 5 de aquí arriba. Ahora, cuando me voy a referir a una de las densidades, si me voy a referir a la densidad aire o a la densidad grasa, yo hablo de radiolucidez. Si me voy a referir a la densidad agua, hueso o metal, yo hablo de radioopacidad. Por ejemplo, si yo voy a decir que en el pulmón hay, por ejemplo, una consolidación, yo puedo decir que en el pulmón hay una radiopacidad de densidad agua, por ejemplo. O sea, un metal y así por el estilo. Esta es la anatomía básica de una radiografía de tórax, en donde vamos a tener las clavículas, ¿verdad? Derecha e izquierda, los espacios intercostales y las costillas. Recuerden que las costillas son 12 pares de costillas. Entonces, la costilla tiene un arco anterior y un arco posterior. Fíjense aquí, el arco posterior es este, el que nosotros vemos en primer plano, el que se ve, el que es más evidente en la radiografía, ese es el arco posterior, 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 posterior. Y el arco anterior es este, el que viene bajando, el que es este. Esos son los arcos anteriores. Y los espacios que hay entre un arco y otro son los espacios intercostales. Bien. Tenemos las líneas mediastínicas, que son estas, la línea del arco aórtico, la línea del tronco de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, que recuerden que cuando hablamos de crecimiento de cavidades dijimos que cuando nosotros normalmente vamos a ver 3 arcos en el contorno cardíaco izquierdo, el de la pulmonar, perdón, el de la aorta, el de la pulmonar y el del ventrículo izquierdo. Cuando aparece un cuarto arco, entonces esa es la aurícula izquierda y podemos hablar de hipertrofia o de un aumento de tamaño de la aurícula izquierda. Igual, si nosotros tenemos un aumento del tamaño de la arteria pulmonar, podemos pensar o investigar en el paciente sobre una hipertensión. La columna vertebral con las vértebras torácicas o vértebras dorsales, la tráquea en el medio, la carina y los bronquios principales. Este sería el arco de la vena cava superior, la aurícula derecha y aquí una porción de la cava inferior. Recordar siempre la burbuja gástrica y los hemidiafragmas. Bien. Entonces, cuando vamos a valorar el tórax, sobre todo, tenemos que valorar el total. Recuerden que yo no valoro solo en una imagen la razón por la que yo mandé a hacer la imagen.
tengo que valorar de forma sistemática todo. Entonces, en la caja torácica vamos a valorar las partes blandas que siempre se olvidan. Dentro de las partes blandas vamos a ver los pliegues axilares que nos pueden hacer pensar en patología si no lo podemos identificar, los músculos esternocleidomastoideo que se insertan en las clavículas y las mamas, las sombras mamarias. Fíjense, por ejemplo, esto que está aquí, que son los pliegues axilares. Las escápulas, y esto que vemos aquí. ¿Qué son? ¿Qué son esas? Ya lo dije. Hola. Las mamas. Las mamas. Las mamas, exactamente. Y fíjense en algo importante aquí que tienen que saber. Fíjense que la densidad del pulmón cambia ahí. ¿Lo vemos? Sí. ¿Ven cómo se ve aquí Sí. arriba? El pulmón es radiolúcido. Lo ven aquí y lo ven aquí. Lo vemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cambia la densidad del pulmón? ¿Por qué se ve radiopaco ahí? Por la densidad grasa de la mama. Exacto, la densidad, no necesariamente grasa, ¿verdad? Porque la mama puede tener densidad agua y densidad grasa dependiendo de la edad de la paciente. Si tiene tejido glandular mamario, sobre todo en pacientes jóvenes, la densidad va a ser más agua. Si es una paciente ya mayor, la densidad va a ser más grasa. Pero es específicamente por eso que tú dices, como yo tengo un volumen de tejido blando delante del tórax, ¿verdad? Yo voy a tener un aumento de la densidad. Entonces, también si yo no conozco eso, yo puedo pensar que la paciente tiene una patología. Y sobre todo, si la paciente, por ejemplo, si están las dos mamas, es fácil decir, no, es por la mama. Pero si a la paciente le falta una mama y tú lo ves de un solo lado, tú puedes pensar que es patológico, cuando es solamente la interposición del tejido mamario. Otras cosas que debemos valorar son las clavículas, el esqueleto, ¿verdad? Las costillas, recuérdense que ese es el arco. ¿Cuál arco es ese? El posterior. El arco posterior. Y este, Anterior. el anterior. Entonces, arco posterior, arco anterior. Vemos que ese se ve más que estos, ¿verdad? Ese está en primer plano y ese está en segundo plano. Clavículas, escápulas. Las escápulas tienen que estar por fuera de los campos para que sea de buena técnica la radiografía. La columna dorsal, y el esternón. El esternón normalmente en una proyección anteroposterior no lo vemos. Lo vamos a ver en una proyección lateral, el esternón. A menos que esté ligeramente rotada la radiografía en anteroposterior, no lo vamos a ver. También la unión del manubrio con el cuerpo del esternón también se valora porque ahí también se pueden dar cambios osteodegenerativos. La columna se valora, la alineación de la columna, de los cuerpos vertebrales, se valora mejor en una proyección lateral. También las costillas, también la tráquea se puede ver. El húmero siempre está por fuera. Entonces, en proyección anteroposterior, creo que hablamos en la clase de tórax, en el módulo de cardio y pulmón, que las fisuras normalmente no se ven en una proyección anteroposterior. Solamente la fisura menor sí se puede ver por la forma en que el rayo incide sobre el tórax. Entonces, en la proyección lateral sí nosotros podemos visualizar la fisura mayor. Esta sería la fisura menor y esta sería la fisura mayor. Los hemidiafragmas, perdón. Entonces, en una proyección lateral, ¿cómo yo sé cuál es, o sea, cómo yo sé qué diafragma es este y qué diafragma es este? En proyección lateral.
¿Cuál diafragma es este? ¿Sería el posterior? No, tenemos derecho e izquierdo. Entonces, ¿cuál es este? El izquierdo. ¿Por qué? Piénsalo. Ese es uno Mm, y este es otro. Ese es uno y este es otro. Yo diría que porque como está lateral, lo que está en este caso detrás, no sé si me hago entender, se ve No, porque más. recuerda, perdón, para orientarte un chin. Acuérdate que los dos diafragmas tienen la misma, ¿cómo decirlo? Em, la misma posición. O sea, los dos van de anterior a posterior, los dos Ajá. igualitos. Pero hay una diferencia entre los dos. Que por Era eso en por el el lateral, hígado. por eso en el lateral tú puedes decir, es el derecho y es el izquierdo. Ok. ¿Qué el hígado qué? ¿Mm? ¿Qué pasa con el hígado? ¿Cuál está más alto? El derecho está más alto por el hígado, entonces por eso yo Exacto. pensaba. Entonces, ¿cuál es este? Ah, ese sería el derecho, Exactamente. Y este es el izquierdo. Este es el izquierdo. Entonces, ¿por qué es el derecho? porque está más alto. Ah, exacto. Entonces, el diafragma. Recuerden también que el diafragma, nosotros sabemos que ahí va el diafragma, pero como tal, el diafragma es una membrana que tú no puedes, es fina, o sea, tú no la vas a ver como tal. Pero nosotros sabemos que el diafragma me divide la caja torácica de la cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces, como yo tengo densidades diferentes, tanto en el pulmón y en el hígado, por ejemplo, aquí, yo sé que ese es el límite de la caja torácica. Entonces, ¿quién está ahí? El diafragma, ¿verdad? Por eso sabemos que ahí va el diafragma. Pero yo no puedo tomar, por ejemplo, y decir, voy a medir el diafragma, porque realmente no lo estoy viendo. A menos que esté calcificado, esté engrosado, así yo lo puedo identificar de una forma segura. Entonces, los espacios aéreos. La vía aérea comprende tres zonas, una zona conductora, una zona de tránsito y una zona respiratoria. La zona conductora comprende las grandes vías, ¿verdad? La tráquea, los bronquios principales, loares, segmentarios y bronquiolos. La de tránsito comprende los bronquiolos, los conductos alveolares y sacos, y la respiratoria comprende los alvéolos. Entonces, es una proyección lateral que nos enseña, por ejemplo, eso es la orofaringe, nasofaringe, faringe, laringe y tráquea. Aquí, por igual, la tráquea siempre va a ser central y los bronquios principales. De eso no me voy a detener mucho. El pulmón, en el caso del pulmón, nosotros tenemos que cada pulmón, por ejemplo, el pulmón derecho se va a dividir en tres lóbulos. El pulmón izquierdo se va a dividir en dos lóbulos y el segmento lingular. Entonces, el pulmón derecho tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El pulmón derecho tiene dos cisuras, una cisura menor y una cisura mayor. Y el pulmón izquierdo tiene una cisura, que es la cisura mayor. ¿Verdad? También los pulmones se van a dividir en segmentos. Cada lóbulo, por ejemplo, cada pulmón, perdón, tiene 10 segmentos. Fíjense, por ejemplo, el pulmón derecho tiene
3 lóbulos y 10 segmentos. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y 10 segmentos. El hecho de que sean menos lóbulos no quiere decir que sean menos segmentos. Bien, entonces, en radiografía, el segmento 7 es un poquito más difícil de caracterizar o de ubicar, más bien, porque es más como muy medial y casi no lo podemos ubicar. Pero el lóbulo superior, por ejemplo, tiene 3 segmentos, el lóbulo medio tiene 2 segmentos, que es el 5 y el 6, y el lóbulo inferior tiene 4 segmentos, que son el 7, 8, 9 y 10. Los segmentos 4 y 5 son del segmento lingular de la porción lingular del pulmón en el izquierdo. Las estructuras vasculares que vamos a valorar son la silueta cardiovascular, que hablamos de eso en cardio, mediastino, los compartimentos mediastínicos y las líneas mediastínicas que la vemos más o menos a grosso modo. Aquí repetimos. El botón aórtico, o el contorno del botón aórtico, el arco de la pulmonar, la orejuela izquierda y el arco del ventrículo izquierdo. Del lado izquierdo, la vena cava superior, el arco de la aurícula derecha y la vena cava inferior ahí abajito. Esto es más o menos lo mismo. Los compartimentos mediastínicos tenemos, normalmente el mediastino se puede dividir en 3 o en 4, dependiendo del autor. A mí me gusta la división en 4 compartimentos. Tenemos una A y también de dónde a dónde va el mediastino anterior y el mediastino medio también va a depender del autor. Por ejemplo, el mediastino anterior, algunos autores lo ponen como que va desde la cara posterior del esternón hasta la cara anterior del corazón. Otros lo ponen hasta la cara posterior del corazón, como en este caso, e incluyen al corazón en el mediastino anterior. Entonces, independientemente de cómo se divida, la importancia de esto es para qué sirven esos espacios. Entonces, esos espacios sirven para ubicar lesiones y caracterizar lesiones. Y el mediastino medio, va desde la cara posterior del corazón hasta la cara anterior de la columna y el mediastino posterior por detrás desde la cara anterior de la columna hasta todo lo que haya detrás. Entonces, y el mediastino superior desde el arco aórtico hacia arriba. Esto nos ayuda. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en el mediastino anterior, yo sé que, por ejemplo, como en este caso, ahí está el corazón, ahí hay ganglios, ahí hay grasa retroesternal, ahí están ganglios linfáticos. Entonces, en base a todo lo que hay ahí en ese mediastino, yo puedo saber de qué se trata una lesión que yo puedo encontrar en ese mediastino. Y también para orientar al médico que va a recibir el informe sobre a qué nivel yo estoy describiendo una lesión. Y para decisiones quirúrgicas y todo eso, eso es importante. El índice cardiotorácico, ya hablamos mucho de eso. Bueno, pero vamos a repetirlo por si acaso. Tenemos 2 formas de hacerlo. Uno es tomando la línea C y la línea T. Tomamos la porción más ancha del lado derecho hasta la porción más ancha del lado izquierdo y lo dividimos entre el diámetro torácico máximo y eso nos va a dar la relación cardiotorácica. También está esta forma en donde tomamos A más B más C, en donde A más B entre C, la porción más ancha trazamos una línea vertical, ¿verdad? Que nos va a dividir la línea media, que nos va a marcar la línea media. Trazamos una línea del lado derecho del corazón que va desde la porción más ancha del lado derecho hasta la línea que trazamos y lo mismo hacemos del lado izquierdo. La línea C, que es el diámetro torácico máximo, lo dividimos y ese es nuestro índice cardiotorácico. Y en función de lo que nos dé, podremos decir si el paciente tiene un corazón de tamaño normal o tiene un crecimiento cardíaco. Y en función de los grados que nos dé, entonces también podemos clasificar esa cardiomegalia. Las proyecciones básicas en radiografía de tórax son las PA y la posterior anterior y la anteroposterior. Entonces, la que nosotros hacemos de rutina es la posterior anterior porque es la que nos da
el tamaño más cercano a la realidad. El tamaño de las estructuras mucho más cercano a la realidad. En el caso de la anteroposterior, solo se va a hacer si el paciente está encamado, si el paciente no se puede parar o en condiciones muy específicas, porque como el cuerpo va a estar mucho más cerca del rayos X, nos va a magnificar las estructuras. Nos va a dar estructuras de mucho más, de contornos mucho más borroso y de un tamaño magnificado. Y menos real. Normalmente se hace una proyección en posterior anterior, porque como dije, esa es la que nos da mucha más, la que nos da un tamaño más cercano a la realidad. Pero también se pueden complementar con otras radiografías, como la proyección lateral, como las apicolordóticas que casi no se usan ya. Cuando tú quieres demostrar algo a nivel de los ápices pulmonares, las oblicuas, en fin, eso va a depender de lo que nosotros necesitemos, en función de lo que estemos buscando. La proyección lateral visualiza mucho mejor la columna dorsal y el esternón, que no se ven en las proyecciones anteroposterior y en la anteroposterior, póstero y anteroposterior. Descubre zonas ocultas del pulmón, retroesternal y retrocardíaca, y las zonas que no vemos por los diafragmas en los lóbulos inferiores. Se dice que la radiografía lateral aporta hasta un 25% más de información que la que nos da la radiografía posterior anterior. También la radiografía lateral valora el tamaño y la morfología del corazón y el mediastino, y es en la proyección lateral que nosotros vamos a poder valorar los compartimentos mediastínicos. Otras proyecciones que podemos utilizar son las oblicuas, radiografía lordótica, como dije, la radiografía en expiración, que permite ver mejor pequeños neumotórax, y eso lo hablamos también en el enfisema. En vez de pedirle al paciente que tome aire, le pedimos que bote el aire. Y se supone que si el paciente tiene una enfermedad de atrapamiento aéreo, creo que eso salió en el examen, tiene una enfermedad de atrapamiento aéreo, el pulmón no se va a ver igual hiperinsuflado. Y también está la radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal. Estas son las proyecciones, las posiciones que el paciente va a tomar. O sea, cuando nosotros pedimos una proyección en posterior anterior o PA, esta es la forma en que se pone el paciente, y desde esta posición es que el rayo incide sobre el paciente, desde posterior hasta anterior. Ese es el lateral, ¿verdad? Lateral, generalmente utilizamos el lado derecho. Esa es la oblicua. En este caso es una oblicua anterior derecha. Esa es una anteroposterior. Desde anterior hasta posterior incide el rayo en el paciente. Esta es una PN en supino. El paciente acostado, el rayo incide de anterior a posterior. Ahí todavía mucho más magnificadas salen las estructuras. Y esta es una decúbito lateral derecha. En función de lo que estemos buscando, entonces nosotros vamos a pedir las proyecciones que necesitamos. Entonces, una proyección AP solo se da en decúbito supino, se realiza cuando el paciente no puede obtener una bipedestación. O sea, generalmente a los pacientes que están en UCI, estas se le hacen anteroposterior, un paciente que no pueda, ponerse de pie, es que se le hace, o un paciente politraumatizado, se le hace AP. No es porque el paciente no quiera pararse o por cualquier, o sea, solamente si el paciente no puede. ¿Por qué? Porque la radiografía en anteroposterior la calidad no es tan buena. O sea, es mejor tú hacer una bipedestación, tú vas a tener una calidad de imagen bastante buena que te va a ayudar en el diagnóstico, y eso no te lo da la anteroposterior. O sea, tú haces una anteroposterior porque
es mejor que no tener nada. Esa es como se hace normalmente la proyección en póster anterior. El paciente, por ejemplo, ese es el tubo de rayos X, este sería el técnico, ¿verdad? Y este el paciente, ese es el Buki de pared. Dentro de ese aparato hay otro chasis que se saca y se lleva al digitalizador de la imagen. Entonces, el rayo incide en el paciente desde la parte posterior del tórax hasta la parte anterior del tórax. Y fíjense cómo al paciente se le pone a sacar los brazos hacia afuera, agarrando esta estructura. Y eso es para que las escápulas no estén dentro del campo pulmonar. Otras predicciones que pueden hacer, la anteroposterior, oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda. Si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Como les dije, muchas de las cosas que íbamos a ver hoy ya la habíamos visto. Si tienen alguna pregunta. No, maestro. Ok. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el viernes, Dios mediante. Gracias, maestro. Está bien, profe.